Buenas tardes y bienvenidos a nuestro recién estrenado programa, a nuestro recién estrenado espacio A Contraluz. Estamos en ese segundo programa en el que vamos a analizar y conocer en profundidad a través de diferentes entrevistas a personalidades, perfiles y personas relevantes no solo de Membrilla sino de toda la provincia. Y hoy estamos con una persona que ya conocen un poquito más, es el autor de Las Cinco Torres, José Vicente Rodríguez Bellón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lourdes, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, vamos a hacer ese análisis de tu perfil, vamos a conocerte más en profundidad y bueno, pues conocer esos aspectos que te han llevado hasta ser lo que hoy eres, que eres el autor de Las Cinco Torres, ya lo has presentado también en Membrilla. Y bueno, pues yo creo que como inicio, pues si te puedes presentar, pues estaría muy bien. Muy bien, pues soy José Vicente Rodríguez Bellón, nacido en el año 1992 en San Carlos del Valle y bueno, pues actualmente estoy trabajando, soy profesor en Madrid y bueno, pues estoy muy vinculado a mi pueblo a pesar de tener el trabajo fuera. ¿Cómo fue tu infancia en San Carlos del Valle? Porque imagino que la pasaste allí, ¿no? Sí, yo salí del pueblo a los 18, pero toda la infancia la pasé allí. Estudié en el cole y de allí en el San Juan Bosco y la ESO la cursé en el Modesto Navarro de la Solana. Y bueno, pues en el pueblo pues los recuerdos son muy entrañables. Recuerdo cuando íbamos con los amigos a jugar al campo. San Carlos, pues prácticamente te metas por la calle que te metas, llega al campo. Entonces, lo que es jugar en el campo, en la sierra, subir a los cerros, me gustaba mucho con los amigos, hacer cabañas, estar siempre como maquinando cosas y enredando ahí. Bueno, pues una infancia muy bonita, la recuerdo. Nunca tuve una PlayStation, nunca me llamó la atención. Y lo pasaba todas las tardes en la calle jugando y disfrutando con los amigos. Bueno, de esa etapa de tu infancia sí que te has traído algún recuerdo, algún juguete con que jugabas, que nos has traído. Pues mira, he traído una representación de los juguetes con los que yo jugaba, los Playmobil. Me hacían despertar la imaginación muchísimo, haciendo batallas de piratas, de caballeros, en la granja. Me encantaban también los animales, me fascinaba el mundo de los animales, me leía un montón de libros, compraba revistas para aprender pues, cómo se reproducían, cómo vivían, en qué espacios. Entonces, prácticamente he pasado mi vida con estos dos juguetes. Los animales típicos de plástico que hay en todas las casas que hay niños y los Playmobil, porque me despertaban tantísimo la imaginación que pasaba las horas muertas yo solo jugando y bueno, pues metiéndome ahí en todo lo que mi imaginación creaba. O sea que sí que has estado como muy vinculado a la naturaleza, ¿no? Sí, desde pequeño me ha encantado salir al campo. Recuerdo cuando era pequeño, mi calle termina en la falda de lo que llamamos el Cerro Gordo y me iba por las tardes allá a jugar debajo de un carrasco muy grande y bueno, pues contemplar la naturaleza, las mariposas, las abejas, me fascinaba y me iba yo solo por las tardes quizás no a meditar porque no entendería muy bien todo esto, pero sí que me quedaba embelesado con cualquier cosa, con las hojas, cuando se caían de los árboles, el romero, el tomillo, ese olor que en el Cristo pues inunda todas las calles al estar al lado de la sierra. Y tengo muy buenos recuerdos de todo ello. Y si hablamos de tu familia, porque bueno, sí que en la presentación pequeñita, en la entrevista que hicimos, nos decías que tenías sangre membrillata y cristeña, ¿qué nos puedes contar de ellos? Pues de los primeros colonos que llegaron a San Carlos del Valle, viene un señor que se llama José Bellón en el año 1790 y el apellido Bellón, que en la actualidad se ha mantenido, lo lleva mi familia gracias a este señor, por tanto, por esa parte está cubierta.
Luego el padre de mi abuela materna, Pedro Rodero, viaja en el año 1890 a San Carlos y bueno, pues tiene a mi bisabuelo Juan, que tendrá a mi abuela Alfonsa, y también la sangre del apellido Rodero pues también corre por mis venas. Por tanto, que yo sepa, por esos dos apellidos estoy cubierto. Y tengo una estrecha relación con la villa de Membrilla, más que nada por mi abuela. Sí que es verdad que mi abuelo, aunque llevaba ese apellido Bellón, sus ascendientes ya eran de hace 200 años, pero mi abuela Alfonsa, o la Pocha, como la conocen en el pueblo, pues claro, al venirse su abuelo al Cristo hace 130 años, el vínculo era mucho más estrecho. Entonces, yo que he vivido con mi abuela toda la vida, pues ella me ha inculcado y me ha metido mucho lo de la devoción a la Virgen del Espino. Me cuenta muchas veces cómo ella, cuando era pequeña, se iba con su abuelo cuando llegaban los desposorios, se iban todo el camino del Cristo hasta Membrilla y llegaban aquí, festejaban los desposorios, que creo recordar que me cuenta que eran en septiembre, y que cuando acababan empezaba la Feria del Cristo, y ella llegaba rendida, pero llegaba la procesión del Cristo, y que pasaban unos momentos entre Membrilla y San Carlos muy buenos al tener familiares en los dos sitios. O sea, que sí que te han transmitido esos valores también, no sé, algún recuerdo que tengas, alguna anécdota que recuerdes así con especial cariño. Pues mi abuela siempre me decía que la tenía que llevar a alguna procesión de la Virgen del Espino. Y en el año 2016 creo recordar que la traje y bueno, pues se emocionó muchísimo. Traje a ella y a mi madre y fue muy emotivo. Y luego, como regalo, esto no lo sabía ella, le dije: abuela, prepárate que vamos a ir a un sitio. Y la traje a la coronación de la Virgen del Espino. Y fue un momento para ella, dijo: este es el mejor regalo que me han hecho. Pasamos una mañana allí en el Espino con la misa y tal. Ella muy emocionada y yo también, porque al fin y al cabo, pues eso es la historia, recordar de dónde venimos. Y es muy bonito ver en los ojos de una persona mayor pues pasar toda su historia, al mirar una imagen religiosa, al mirar las casas en las que pues ella venía con su abuelo y ya se han transformado. Para mí ese es el momento más bonito que pueda decir que he vivido en relación con Membrilla y mi familia. Sí. Y en cuanto a amistades, ¿cómo has ido creando tus lazos de amistad, de relaciones? Pues imagino que a través de cada etapa también, ¿no? De colegio, instituto... Sí. He sido una persona muy social y sigo siendo. Tengo muchas amistades, en el cole todos los chicos de mi edad hemos estado muy unidos, las chicas, entonces creamos ahí un grupo de 12 niños que gracias a que acarreaba teatros y cosas, y hacíamos unas cosas espectaculares allí en San Carlos, y me seguían mis amigos en ese juego. Luego, cuando marché a La Solana, la verdad es que creé un vínculo muy estrecho también con muchas personas en el Modesto Navarro, que me ayudaron un poco a ser lo que hoy soy, porque en el cole yo era una persona muy vivaz, pero quizás como que el tema de tener un hábito de estudio, a mí se me quedaban las cosas y bien fácil, y me iba todas las tardes al campo a jugar con mis amigos y demás, pero en el Modesto Navarro como que aprendí a tener ese hábito de estudio, de hay que estar bien preparados, y fue ese instituto el que yo creo que forjó mucho de lo que yo soy ahora. Y tengo un gran recuerdo a los profesores, cómo nos cuidaban, cómo nos enseñaban, y al pueblo de La Solana. También, pues, yo siempre digo que el Cristo, La Solana y Membrilla somos tres pueblos que la gente compartimos mucho. Los modos de vivir de la gente son muy parecidos. Viendo cómo son los comportamientos o las tradiciones de otros pueblos cercanos,
Creo que estos tres pueblos de por aquí son los que más se parecen en cuanto a religiosidad, manera de ser, comportarse, cercanía. Y entonces pues es como mi segunda casa, la Solana, porque allí pasé 6 años de mi vida y tengo mucha relación con muchísima gente. Bueno, pues llega ese momento de terminar la primaria en el Colegio de San Carlos del Valle, sigues en el instituto y bueno, pues llega ese momento, como digo, de cursar estudios superiores, en este caso, si no me fallan las fuentes, Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahí está, esto es muy curioso porque cuando yo estoy en segundo de bachillerato no tengo muy claro lo que voy a estudiar, entonces nos hacen una encuesta en el instituto y teníamos que poner las 3 ramas o las 3 carreras por las que nos gustaría reconducir nuestra carrera profesional o estudiantil. Y yo puse educación primaria, historia y por último derecho. Y me llamó el orientador y me dice, hombre, José Vicente, mira, educación primaria, la oposición, pues no te lo recomiendo, estamos muchos. Historia, pues hay poco trabajo. Tú creo que puedes encajar en el perfil de derecho, se te da bien memorizar, eres una persona con labia, aventúrate por ahí si tienes esa inquietud. Bueno, pues yo hablándolo también con mis familiares, pues claro, mis padres son agricultores de toda la vida, también mis abuelos, pues claro, que tengan un hijo con derecho parece que suena súper bien. Y como yo era de un pueblo pequeño y también pues las cosas de la edad lo que quieres es salir del pueblo, me metí en derecho. Me costó, o sea, me costó sacar la carrera como a todo estudiante, pero sí que la saqué bien. Y bueno, pues luego al final no me he dedicado a esto. No. Ahora vamos a ir viendo todas esas partes de cómo has terminado, dónde has terminado, pero ¿qué te aportó ese periodo de Derecho? Pues descubrir, lo primero de todo, que hay un mundo aparte de lo que es el pueblo y la vida en el pueblo. Muchos amigos, su manera de ser, con otras realidades, con otras maneras de pensar, me abrió mucho la mente. Sobre todo, pues, con todo el tema del respeto a la otra persona, a la otra opinión, hacíamos muchos debates, entonces eso me ayudó mucho a salir un poco de esa estructura que muchas veces tú tienes porque en casa, en el pueblo lo ves, y bueno, pues me abrió la mente mucho y me preparó para la vida adulta. Y bueno, decías al principio que al final no te has dedicado a eso y es que en 2017 llega un pequeño cambio en tu vida y pasas a estudiar educación. Claro, yo termino los estudios de Derecho en el año 2015 y empiezo a trabajar en el sector y veo que no era lo mío. Intento reconducir mi carrera profesional, hago comercio exterior, pero tampoco veo que era lo mío y entonces intento pararme. Yo soy una persona creyente, empecé a rezar, bueno, pues a pedir luz para reconducir mi carrera profesional. Tuve ahí un año como de introspección, de hablar conmigo mismo, de rezar y bueno, pues eso me ayudó a encontrar la punta del ovillo de lana, que decía, claro, si yo en el 2010 tenía la inquietud de estudiar algo relacionado con la historia, la educación, quizás venga por ahí el hecho de que no me guste o no me sienta cómodo en este sector. Entonces digo, mira, aunque tenga 25, 26 años, hay que reconducir la carrera profesional y no me puedo estancar aquí porque voy a ser un infeliz. Entonces me hice el máster del profesorado, saqué el mejor expediente de la Comunidad de Madrid y me contrataron en un instituto nada más terminar. Y bueno, pues ahí estuve unos tres años y mientras tanto me saqué otros estudios complementarios como son ciencias religiosas
y ahora estoy estudiando educación primaria también. O sea que sí que todo eso que tenías desde el principio prácticamente, antes de decidirte a estudiar, pues al final ha salido. Ha salido y estoy súper contento y no me arrepiento de haber estudiado Derecho. El hecho de haber estudiado esta carrera me aportó muchísimo y yo creo que no sería quien soy si no hubiese estudiado Derecho, porque hacer ese parón en mi vida y pensar, replantearme todo, me ayudó muchísimo. Por tanto, yo creo que a mí personalmente me ha venido mejor tener esa primera etapa de Derecho y ahora pues especializarme en el mundo de la educación. Estos 3 últimos años he estado dando clases de formación y orientación laboral, un módulo que se imparte en FP, por lo que, bueno, pues he estado impartiendo Derecho y era feliz impartiéndolo. Ahora he estado dando clases de religión católica, pero fui feliz los años que estuve impartiendo esto, y si tuviese que ponerme a impartirlo, pues seguiría igual de feliz. Sí. Y bueno, dices que te vas a Madrid a estudiar bueno, pues ese máster, ¿no? Sí. A especializarte también en ciencias religiosas. ¿Cómo fue el marcharte a la gran capital, el salir a una gran ciudad también a abrir mundo? Pues los primeros meses estás ilusionado y tal, pero también tuve un poco de crisis porque decía, ¿qué hago aquí? Como que algunas veces no encaja. Yo venía a estudiar en Ciudad Real Capital y bueno, pues al fin y al cabo en Ciudad Real nos reunimos los hijos de todos los pueblos de la provincia. Alguno viene de por ahí otra comunidad, pero somos hijos de aquí. Entonces llegar a Madrid, claro, muchos más cambios, mucho más grande. Me costó un poco, sobre todo, tener un grupo de amigos con el que compartir y quedar, porque sí que había gente que yo conocía en Madrid, pero aunque vivamos en Madrid, el hecho de quedar por tema de horarios, no es igual. Trenes, metros y demás, era horroroso. Entonces echaba de menos ese vínculo o ese vamos a quedar a tomarnos una Coca-Cola y hablar o hacer algo en Madrid, que tienes todos los servicios, pero no tenía gente, claro, a la misma vez, si no puedes quedar con nadie porque están trabajando, porque los trenes, porque pues no puedes hacer nada. Entonces, bueno, bien. Pero entre tanto, bueno, pues también has trabajado como animador, como voluntario, has sido profesor voluntario en Herrera de la Mancha. Sí. ¿Qué te han ido aportando cada una de esas experiencias? Pues yo en el año 2014 empiezo a trabajar en la Delegación de Juventud y en la Delegación de Misiones de la Diócesis de Ciudad Real. Y bueno, pues ahí encuentro parte de mi vocación misionera y de entrega al prójimo. Yo amo a la Iglesia e intento ayudarla en todo lo posible. Entonces prácticamente todo lo que es todos estos voluntariados que he hecho ha sido gracias a ella. Me han llamado y allí he estado. He estado 2 veranos en Guatemala, en la misión del padre Pedro Jaramillo, y ha sido espectacular. Sí que me gustaría volver para un tiempo más largo, y bueno, pues allí estuve dando clases de informática, enseñando a utilizar el Word, el Excel, el PowerPoint a los niños de un cole, y entregándome por las tardes pues bailando con los niños. Íbamos a los asentamientos que están apartados en las periferias de la ciudad de Guatemala, y a bailar, a entregarte ahí, a sudar por ellos, y fueron 2 veranos muy bonitos. Luego he estado también en Malí, un tiempo fui unas navidades allí, también pues a entregarte, a ayudar con unas monjitas, muy especial. Y luego por aquí pues a todo lo que me han llamado, en Herrera de la Mancha, en parroquias, para ir a dar testimonios, para ir a acompañar a enfermos, para lo que me han avisado, ahí he estado, y seguiré estando por eso, porque soy bautizado y tengo muy metido que soy un enviado, al ser bautizado, un enviado pues a transmitir para mí esos valores
ese mensaje de salvación que el cristiano está obligado a transmitir. O sea que sí que has viajado de una forma diferente como misionero, podríamos decir, pero sí que has conocido un poquito de lo que nos tiene el mundo preparado, ¿no? Sí, a ver, se conoce una realidad muy dura y difícil. Claro, cuando llegas aquí, pues te das cuenta de lo afortunado que eres. Allí, para que os hagáis una idea, con 20 euros se podía comprar prácticamente todos los bollos, pasteles y pan que se cociera y se hiciera en una pastelería de las del barrio, con 20 euros. Y eso a mí me causaba tal impacto. Y luego no es solo yo tenía muy claro que el hecho de ir a una realidad de estas, tienes que ir con los pies sobre la tierra, de que tú no eres el Salvador, tú vas allá a entregar lo poquito que eres. Y entonces pues tienes que ir con mucho tacto, insertándote en la sociedad, no puedes ir con una varita mágica, esto lo resuelvo, no, porque las estructuras, la sociedad de todos los países tiene su engranaje, y cualquier fallo que cometas allí puede ser muy malo para esas personas que viven allí. Entonces hay que ir con mucho cuidado y también siendo consciente de que el mundo está así, que ahora ya sabemos que puede girar y nos puede afectar a cualquiera. Además nos has traído un regalillo que te hicieron por esas misiones, ¿no? Por esos viajes después. Pues sí, allí en Guatemala pues sí que te regalan muchas cosas. Lo que tienen, siempre recordaré una familia que me dijo: este es nuestro regalo para que te lo lleves a España. Y era una servilleta de las que de tela, de las que antes había en las casas, o que hay en las casas, en estos comedores que tenemos que nadie usa. Pues una servilleta de tela con los colores de Guatemala. Y a mí me sorprendió tantísimo. Digo, fíjate, en España para hacer un regalo lo que piensas, que si un videojuego, que si una placa, que si no sé qué, y aquí me despiden con un paño prácticamente. Y fue una cosa muy, muy entrañable. Luego también al llegar, San Carlos del Valle, el hecho de yo ir allí lo vio muy bien. Y se hicieron muchas colectas, creo recordar que 5, para que yo las llevase allí o las enviase allí para que esta gente, bueno, pues pudiese vivir un poquito mejor. Y al volver también, pues por esa entrega y esa unión que hice entre San Carlos y esta misión de Guatemala, me regalaron como un cuadrito en el que, bueno, pues me pintaron en un globo viajando por todo el mundo. Sí, es muy, muy entrañable. También, otra cosa curiosa, allí en San Carlos tenemos un grupo de cantajuegos, que hemos estado hasta la pandemia yendo a muchos sitios a bailar. Aquí a Membrilla, de hecho, hemos venido a algunas actividades que se han realizado, y el grupo de cantajuegos de San Carlos me envió dinero para que comprase petos de los cantajuegos de los bailarines a un grupo de jóvenes de la parroquia de Guatemala para que saliese lo hicieran, ¿no? Sí, saliese a los barrios a bailar con los niños. Entonces esos gestos que no te los esperas de gente de tu pueblo te hacen ver también el sentimiento que despiertas en la gente que vive en San Carlos y que a lo mejor por nada del mundo se irían allí, pero que quieren aportar algo para que este mundo sea mejor. Pero has llegado además a trabajar como profesor, o sea, ya eres profesor, como me decías. Cuéntanos dónde trabajas, cómo fue ese momento de ya por fin ver ese sueño cumplido también, ¿no? Bueno, pues cuando empecé a trabajar como profesor de FP fue una experiencia llena de sentimientos y emociones. De hecho, el primer año tuve la suerte de tener una tutoría extraordinaria de alumnos
brillantes, brillantes. De hecho, sacaron tan buenas notas que entraron, claro, para entrar de FP a una carrera universitaria, bueno, pues cuentas con la nota del grado de superior y si te presentas a alguna de las optativas de selectividad. Y ellos no les hizo falta presentarse a nada porque sacaron unas notas excelentes y entraron todos en las carreras que quisieron. Entonces, esa etapa, estos 4 años, pues yo me siento muy orgulloso del trabajo que estoy ahí haciendo y me siento pleno. O sea, no puedo decir otra cosa. No hay día que me levante perezoso. A ver, también llevo poco tiempo, son 4 años los que llevo. Quizás cuando lleve 30 más, a lo mejor ya me va costando levantarme y asistir a clase, pero por el momento con una ilusión y sobre todo acompañar. Yo veo la educación como un acompañamiento y creo que así la deberíamos ver todos los que nos dedicamos a esta profesión. Acompañar al joven y, aparte de los conocimientos, entender lo que le está ocurriendo a esta persona en ese momento determinado. Bien, pues que tiene un accidente o que a los padres les ha pasado algo o que ellos están viviendo algo, que lo llevan a la clase, que a lo mejor no lo cuentan, pero lo llevan ahí en su mochila, aparte de los libros. Entonces, pues el sentarte con ellos, darles un abrazo, eso yo lo cuido mucho. Y es lo que me reconforta. Y el hecho de sentarte, hablar con ellos, yo me dice un compañero, bueno, es que pierdes media hora pues, y les preguntas qué han hecho en el fin de semana. Pues bueno, esa media hora está muy bien invertida porque luego te ayuda, yo daba 2 horas de seguido, te ayuda a que los tengas embelesados en la clase, participativos, porque ya ellos se sienten como parte del aula, no te ven como con una barrera de este es el profesor, nos cuenta, se va y vendrá otro profesor que nos cuenta y se va. No, te ven como parte también de ellos que les puede aportar mucho en la vida. Entonces... Y todo eso te lo han aportado a ti en estas clases, ¿no? Sí, me lo han enseñado, me lo han reconocido los chavales, las chavalas, estoy muy agradecido. Y es que no podría decir, no he tenido ningún problema nunca con nadie, ni con profesores, ni con alumnos, al contrario, todo ha sido muy entrañable. También las clases, el hecho de hacer las dinámicas y tal, ayuda mucho y la recompensa pues está ahí, esa sonrisa, ese alumno que te dice, pues he aprendido algo y gracias por acompañarme. Porque la sociedad como está ahora mismo, algunas veces nos olvidamos de acompañar. Si es que yo el primero que vas con el móvil o te está hablando alguien que te está contando algo y estamos con el móvil, que eso nos ha pasado a todos. Y dices, joder, si es que esta persona te está contando eso y te lo cuenta porque eres especial para él y quiere compartir. Entonces, esto a los chicos, claro, a las generaciones más jóvenes les está pasando cada vez más y se sienten algunas veces solos. En Madrid también tienes la realidad de que, bueno, pues quizás los padres trabajan mucho, están muchas horas solos en casa y esto hace que te vean a ti, que estás 6 horas con ellos, pues como un referente, un ejemplo a seguir, una persona en la que confiar. Y yo creo que en la educación tenemos que crear esos espacios que muchas veces faltan. Claro, las clases de 50 minutos, viene un profesor, se va otro, entre clase y clase, se lía el garigay en los pasillos. Entonces, ese pararnos a escucharnos es esencial en la educación. Precisamente te iba a preguntar por eso, por la educación, una vez que ya empiezas a realizar tu profesión, a dedicarte profesionalmente a las clases, ¿cómo las realizas? ¿Qué materiales utilizas? Pues tanto en el módulo de formación y orientación laboral como ahora en la asignatura de religión, intento ser dinámico. ¿Vale? Lo que es la asignatura de religión, pues bueno, es una asignatura que no todo el alumnado elige, que la eligen las familias, y bueno, pues yo entiendo que la persona que está ahí es porque quiere llevarse algo de esta asignatura, entonces le tienes que transmitir ese mensaje de una manera dinámica.
pero también con el módulo de formación y orientación laboral. Era un módulo transversal que se imparte en todos los ciclos formativos, que para atraer al alumnado a ese derecho laboral que se imparte en este módulo, pues tienes que ser también dinámico y con un mensaje que le atraiga. Entonces, pues yo que siempre he tenido la facilidad con el director, y que hay que preparar una gincana, se prepara, y si hay que aprender así los derechos fundamentales de la Constitución española, pues así se aprenden. Y pues en religión igual, que hay que bailar, pues vamos a bailar, y gracias a que bailamos, pues vemos que estamos vivos, y al darnos cuenta de que estamos vivos, no, somos capaces de entender que si estamos vivos tenemos que aportar algo. ¿Y a quién aportamos? Pues al que está a nuestro alrededor. Entonces, con estas maneras, los chavales pues se lo pasan bien, y les entra mejor ese mensaje que tú quieres dejarles. Entonces, pues el dinamismo, la gamificación, el aprendizaje servicio, el servir, pues yo invito a todos mis alumnos, sean más creyentes, menos creyentes, el hecho de servir a otro, de ir a Cáritas, de ir a cualquier organización, sea de la iglesia o no, eso te abre. Yo creo que yo la experiencia que he cogido para relacionarme y demás, yo creo que la mayoría ha sido en todos estos proyectos de voluntariado. Te abren muchísimo la mente, y les decía a mis alumnos de Madrid, la pandemia en Madrid, pues bueno, cuando estalló, la mayoría de los voluntarios y las voluntarias eran personas de edad avanzada. La pandemia les afectó muchísimo, muchos de ellos fallecieron. Otros no volvieron a todos estos voluntariados porque los familiares no les dejaban, tal, por miedo al contagio. Jolines, pues el despertar el asociacionismo en la juventud, el voluntariado y tal, pues yo creo que es un papel esencial del profesorado de estos tiempos, porque aporta muchísimo tanto al que recibe como al que se entrega por el prójimo. Y a nivel personal, José Vicente, ¿qué significa para ti pasar ese cambio de ser graduado en Derecho, licenciado en Derecho, a ser profesor de religión? Un gran cambio. Pues es un gran cambio, pero como te he comentado antes, Lourdes, no sería el profesor de religión que soy ahora mismo si no hubiese estudiado Derecho. O sea que yo he visto ahí como un hilo conductor a lo largo de estos 10 años de estudio que llevo, que me matriculé en el año 2010 en la Universidad de Castilla-La Mancha, y ya han pasado 12 años y sigo matriculado en una universidad. Entonces, veo como una conexión, pues el aprendizaje continuo. Esto es muy importante, que en la actualidad a los niños y a los jóvenes se les explique que el aprendizaje es continuo a lo largo de toda la vida, y que hasta el agricultor, cuando pues mi abuelo, que empezó con 14 años yendo con las mulas a labrar la tierra, tuvo que ir aprendiendo nuevas técnicas porque le pilló la llegada de los remolques con caballería, le pilló la llegada del tractor, del arado, de la cosechadora. Entonces, el aprendizaje continuo es esencial, y eso es algo que yo creo que en la actualidad lo desvaloramos mucho, queda como en un segundo plano. No, si es que no pasa nada porque estés hasta los 40 años en la universidad o hasta los 40 años haciendo cursos. Si es que somos imperfectos y tenemos que ir puliéndonos como piedras que tienen algunas imperfecciones. Entonces, pues esto es muy importante. Entonces, eso es lo que me llevo, el aprendizaje continuo de y pienso seguir, y si Dios quiere, historia, lo que puse en ese papel se va a cumplir. Si Dios quiere, se va a cumplir. Bueno, de momento sí que llevas buenos pasos con la novela que has escrito. Ahí está, llevo buen paso, pero algún día espero cumplirlo también. Y en tu día a día, ¿quiénes son esos fieles compañeros que te siguen? Pues yo siempre, mis padres, por supuesto, en primer lugar, pero recalco muchísimo siempre la figura de mis abuelos. El primero de mis abuelos que falleció, yo tenía 7 años, pero fue una persona que en San Carlos trabajó mucho en la Cámara Agraria, ayudó a muchas personas,
y la gente del pueblo que lo conoció siempre me ha hablado mucho de él, entonces intentaba seguir su ejemplo de entrega. Y luego pues mis abuelos con los que he estado viviendo toda la vida, mis dos abuelas y mi abuelo Julián, que falleció el pasado mes de abril. Bueno, pues lo que yo he aprendido de ellos y lo que me han transmitido, pues es que algunas veces pienso, si yo soy el reflejo de un mix entre mis cuatro abuelos. Y pues también mi novia, que en este último año que para mí, con el tema de escribir el libro, la cabeza muchas veces se agota, tienes momentos de bajón, y pues ha sido un gran apoyo para mí, mis amigos, que siempre han estado ahí, que bueno, pues aunque algunas veces tienen unas preferencias diferentes a las mías, les gusta más el fútbol y a mí pues el fútbol no me gusta mucho, sí que en cuanto he hecho algo, por ejemplo algo del libro o alguna ponencia o algo, ellos siempre han estado ahí en primera fila, entonces eso te dice mucho, entonces amigos, familia. Y hablamos más del libro, ahora ya en esta parte sí que Las Cinco Torres ya es una realidad para ti, ya la has presentado también en diferentes municipios. ¿Qué significa para ti ver ya ese sueño, diríamos, también cumplido? Pues creía que iba a ser más fácil, o sea, cuando acabas de escribir un libro piensas que todo está bien y tú lo publicas con mucha alegría. Pero cuando envías el documento a imprenta y la primera presentación, que como ya expliqué la hicimos el 3 de septiembre en San Carlos, ahí hay un tiempo que yo creo que le pasa a todos los artistas, que dices, ¿y esto para qué? Tienes ahí ese sentimiento de, ¿esto va a valer para algo? ¿Se va a reconocer? ¿Qué crítica va a tener? ¿Para qué me meteré yo en esto? ¿Sabes lo que me pasaba, Lourdes? Que en ese tiempo, en esos 15 días hasta que me llegaron los primeros tomos, pensaba, si yo podría estar feliz tomándome una pizza y viendo una película en Netflix esta noche, y estoy aquí... ¿Para qué complicarse, no? Complicándome la vida, presentando un libro que sí... Bueno, pues ha habido momentos de todos. Luego sí que es verdad que cuando llegan los primeros libros, aunque bueno, pues hay que ser modesto, hay cosas que se pueden mejorar y demás, pues dices, joder, es mi obra, y es una obra en la que recoges el testimonio de muchas personas que si no hubiese sido por ti, pues eso hubiese quedado oculto en la historia, como tantas otras historias oculta la historia, valga la redundancia. Entonces, pues bueno, aquí está la obra, con la mayor humildad del mundo, ha sido muy bien recibida y estoy satisfecho. Te queda, pues oye, parece que me decía un hombre del pueblo, no solo te has hecho eterno a ti al publicar la obra, porque el libro, como es algo material, a no ser que lo quemen, a no ser que quemen todos los ejemplares y destruyan todo para que no aparezca en internet, va a estar ahí tu nombre, pero no solo has querido que tu nombre apareciese, sino que nos has puesto a todos, es que está prácticamente todo el pueblo, y no solo los nombres y los apellidos de todo el pueblo, sino de los pobladores del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVII, y también pobladores de la vecina, de la madre Membrilla. Entonces, pues eso es algo que te satisface mucho. Y bueno, decías antes que de momento los comentarios son muy buenos, que la gente te está dando pues ese agradecimiento, ¿no? ¿Cómo va hasta ahora esas presentaciones? ¿Cómo han ido esas actividades que también tenías programadas pues eso, durante el mes de septiembre? Pues mira, en San Carlos del Valle fue una noche espectacular. Yo no pensaba que iba a salir así. Acudieron 500 cristeños, entre ellos también membrillatos, solaneros, amigos de diferentes partes. Hice una noche en la plaza preciosa y bueno, pues ahí intenté transmitir a mis vecinos y a la gente que me acompañó la esencia de la vida, de que si nosotros somos algo ahora mismo es gracias a que otras personas hicieron y fueron algo en otro momento de la historia. Entonces quedó una noche mágica y muy
recibí el aplauso y la acogida y el calor de todos los que acompañaron, se vendieron muchísimos libros. La primera tirada que he hecho era de 600 y los he vendido todos, me quedan nada 50 que son pedidos de estos que tienes que enviar a gente. Entonces la acogida en San Carlos fue muy buena. Como has dicho, en San Carlos también hemos tenido unas rutas explicando San Carlos del Valle desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la leyenda, la curiosidad, el misterio, anécdotas del pueblo, y luego la presentación en Membrilla, que bueno, pues presentar un libro en un pueblo que no es el tuyo siempre es un reto, y en estos tiempos en los que abrir un libro, encima un libro que, como habéis visto, es gordete, es potente, pues puede hacer que mucha gente se muestre un poco reacia a la lectura y demás. Y llegar un domingo a la 1 y encontrarte 50 o 60 personas que no conoces, interesadas en tu historia y en lo que tú estás contando, pues está muy bien. Te llena, ¿no? Te llena, y no solo te llena, sino que es que desde que, lo digo siempre, desde que yo me puse a investigar, primero en San Carlos, a todas las puertas que he llamado, siempre ha sido lo que necesites, aquí estoy. Pero es que cuando llegué a Membrilla, que a través del sacerdote Vicente Díaz Pintado me puso en contacto con Emilio Cano y con otros paisanos en el ayuntamiento y demás, no he tenido ningún problema con nadie. Además, todo han sido personas que lo que tenían me lo han compartido. Sabes que, Lourdes, que hay mucha gente pues que esconde recuerdos y por miedo, están en todo su derecho a no compartirlo y tal, pero estas personas que te lo dan todo es porque tienen ese sentimiento de comunidad. Oye, voy a aportar lo que tengo a la comunidad. Yo a lo mejor no soy capaz de escribir una novela, pero tengo en mi casa tal documento de mi abuela en la que se relatan unos cantares del siglo XIX, y en vez de quedármelos yo, te hago una copia y los comparto. No conmigo, con todos, porque el libro es para leerlo todos. Entonces, eso es de agradecer. Y bueno, llegamos al final de este segundo programa de nuestro A Contraluz, y para terminar de conocerte, pues sí que te pido que mandes un mensaje final pues a todos los jóvenes, a todos los niños que te puedan ver, pues a que logren como tú pues ese sueño, a seguir ese camino de luz también y de cambios, ¿no? Pues a ver, no hay ninguna receta para todo esto. Cada persona somos de una manera. Yo el mensaje que diría es que piensen, que hagan introspección de qué hay en ellos, porque cada uno tenemos una misión, de eso estoy clarísimo. Por eso unos son informáticos, otros son cámaras, otras sois presentadoras, periodistas, otros somos maestros, otros son agricultores. Entonces, que cada uno de esos jóvenes, de esas personas que están ahí en una época que no saben muy bien, pues que piensen en esos dones que tiene y que lo pongan al servicio de todos. Porque yo siempre, en mi primera clase, le digo a mis alumnos, mirad, tenéis que vivir de tal manera que cuando seáis ancianos y tengáis 80, 90 años y estéis en vuestro sofá pensando en la vida que habéis tenido, pues ¿cómo la queréis recordar? La puedes recordar embelesado en una pantalla, la puedes recordar entregándote desde un oficio a la gente, o la puedes recordar como un zombi. Entonces, pues eso, que busquen los dones que hay en ellos, que desde el momento en el que nacieron los tienen, y que a partir de ahí construyan. Pues muchas gracias, José Vicente Rodríguez Bellón, en este segundo programa de nuestro nuevo espacio A Contraluz, en el que bueno, pues hemos analizado perfiles y conocido a diferentes personas de Membrilla, como decía al principio, pero también de otros lugares de la provincia,
Y bueno, pues hoy hemos tenido un programa de mensajes, de mensajes muy bonitos además, y lo dicho, nos vemos en el siguiente programa de A Contraluz. Muchas gracias, José Vicente Rodríguez Bellón. A vosotros, Lourdes, gracias.